Tenemos un mensaje que dar y que es necesario que lo pongamos en práctica. Hay algo que Dios puso en nosotros que es la capacidad de poder llevar el mensaje de salvación a todas las personas. Y como el Señor nos hablaba en ese momento, no hace falta estar acá parado, no hace falta ser pastor, no hace falta ser otra cosa que hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces tenés la capacidad de evangelizar. Yo te lo puedo asegurar. Y uno podrá decir, no, pero lo que pasa es que yo no soy el más indicado. Te puedo asegurar que los discípulos tampoco eran tan indicados. Te lo puedo asegurar, Pero Dios hoy a vos te elige para que puedas llevar un mensaje. Ese mensaje ya está en tus manos. ¿Qué vas a hacer con ese mensaje? Porque tengo dos opciones, o me lo guardo o lo comparto. A mí me enseñaron de chiquito a compartir. Hay algo que yo tengo que hacer. Compartir. Compartir. Lo que yo tengo lo parto y lo doy. Compartir. Todos somos capaces de predicar el Evangelio. Pero, porque siempre hay un pero si filtramos el hecho de que todos somos capaces, dentro de esas personas se va a filtrar un número de personas que no van a querer compartir ese mensaje. Por distintos motivos, distintos. Algunos por timidez, otros por miedo, algunos simplemente no saben cómo, quieren, pero no saben cómo. Entonces ahí está el punto, la clave en todo esto. ¿Qué es más importante al momento de llevar un mensaje? ¿Lo que digo o lo que hago? Es una pregunta que en esta mañana nos va a hacer reflexionar acerca de nuestro comportamiento delante de los demás. Muchas veces hemos escuchado la frase de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿o no? Y si nos ponemos a pensar en esto, no está en la Biblia, pero tiene lógica. Si lo pensamos, nuestro comportamiento delante del resto, ¿qué demuestra? Porque yo te quiero asegurar en esta mañana una cosa. Lo que demostrás ser puede ser verdadero o falso. Y no estoy hablando de la gente que no cree. A veces es más peligrosa la gente dentro de la iglesia. Porque hay muchos que dicen ser algo que no son o que no tienen. Y no quiero hablar de nadie en específico, nadie. Pero muchos hijos de Dios, ¿qué pensé que iba a decir otra cosa? Hijos de Dios. Muchos hijos de Dios predican ciertas cosas que luego no practican. Entonces, ¿qué vale más? ¿Lo que digo o lo que demuestro? En esta mañana quiero iniciar este mensaje con un punto clave que debemos entender. Los frutos del Espíritu. Si ustedes se ponen a pensar, ¿se acuerdan cuáles son? Me dijeron 8. Falta uno. Paciencia. Si se ponen a pensar esos 9 frutos, el fruto tiene que ver con un desarrollo de algo, con una manifestación de algo. Cuando en un árbol nace un fruto, ese fruto es evidencia de que ese árbol está sano. Los frutos del Espíritu. Si cambiamos el árbol por el Espíritu, empieza a tomar un color distinto. Los frutos del Espíritu. ¿Qué frutos estás dando? ¿Los del Espíritu? ¿Qué frutos estás demostrando, manifestando delante del resto? ¿Los del Espíritu? ¿O otra cosa? ¿Saben qué? Muchas veces no hace falta hablar para evangelizar.
Y yo soy un claro ejemplo de eso. Yo trabajaba en una ferretería. Hace un tiempo, quizás muchos no saben, yo trabajaba en una ferretería mayorista. Y me pasó algo en la mañana, en el transcurso de la mañana en ese lugar. Y yo trabajaba con 2 personas. Y una de esas personas me hace una pregunta y me dice, ¿vos sos cristiano? Me dice. Y yo le dije, sí. Pero lo que me llamó la atención, esto no tiene nada que ver, no suma nada. Pero me dijo, ¿a qué sos hijo de pastor? Me dice. Sí, también le digo. Y entre ellos se decía, ¿viste que yo te dije? ¿Viste que yo te dije que eres cristiano? ¿Y viste que yo te dije que eres hijo de pastor? Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Cómo se dieron cuenta que yo era cristiano y que encima era hijo de pastor? Y me dijeron, lo que pasa es que vos tenés una manera de hablar distinta, una manera de comportarte distinta, una manera de decir las cosas, de entenderlas. A nosotros nos mandan a hacer cosas y nos ponemos nerviosos y nos cansamos, vos no, me decían. Tenés una manera de ser distinta al resto, me dijeron. Entonces ahí reflexioné y dije, qué valioso es el comportamiento mío delante de los demás. Porque si yo viera a alguna de esas personas entrar por ese lugar y yo me hubiera comportado de una manera totalmente distinta en ese lugar, se va a encontrar conmigo acá parado y va a decir, pero aquel que hacía esto y dice eso ahora está predicando. Ojo, pudo haber recibido a Cristo después de conocer a esa persona, pero no era mi caso. No voy a mentir. ¿Qué pasa si yo me hubiera comportado de otra manera delante de esas personas y después me veían acá? ¿Saben que la gente tiene mucho prejuicio para con los cristianos? Porque el cristiano ha dañado muchísimo. Pero ha dañado muchísimo no solamente a las personas, sino al Evangelio. Lastimó el Evangelio. Lastimó el Evangelio porque lo dio de una manera que no lo tiene que dar. Lastimó el Evangelio porque en vez de dar amor, de abrazar, condenó. Entonces hoy el Evangelio está lastimado. ¿Y cómo puedo dar algo que está lastimado? ¿Saben qué? A mí se me venía a la cabeza una imagen. Cuando alguien le da un cuchillo a una persona, ¿cómo se lo da? ¿De qué manera? La apunta para atrás y le da el mango. Bueno, hoy el Evangelio es distinto. Hay muchos que dieron el cuchillo al revés. ¿Sabes qué? Esto te va a ayudar para cortar, pero lo cortaste a él, a ella. Muchos han dañado con el Evangelio. Y yo creo en una iglesia que en esta mañana se despierta para decir, si aquellos hicieron esto, yo no lo voy a hacer. Con los jóvenes ayer hablábamos, charlábamos, reflexionábamos sobre lo que es la discriminación en todo su esplendor. La discriminación hoy en la sociedad produce que muchas personas caigan en depresión y luego se suicidan. Eso es terrible. Y nosotros acá adentro estamos protegidos. Y creemos que no nos corresponde hacer nada en esa ocasión. No nos corresponde hacer nada con esa persona que es discriminada o la persona que discrimina. Creemos que no tenemos nada que hacer. Y es todo lo contrario. Nosotros somos los que más tenemos que hacer. Decimos que somos cristianos. Ahí tenemos que estar. Porque pareciera que el que más cristiano es, más se aleja de las cosas. Todo lo contrario. Entre más yo tengo para dar, más me voy a meter en ese lugar. Y yo quiero que mi generación sea una generación que abrace al homosexual, que abrace a la lesbiana, que los ame, que abrace a todo aquel que piensa distinto, que ame a todo aquel que piensa distinto. Porque muchas veces me puse a pensar, como todos pensamos en algún momento, ¿qué haría Jesús en ese lugar? Si yo me pongo a pensar, es un desafío totalmente complicado.
Porque por mucho tiempo se nos enseñó a alejarnos del pecado. Y en vez de poner un pecado, pusieron a una persona. Y yo te quiero decir en esta mañana que alejarse del pecado no es alejarse de la persona. Ser cristiano es acercarse a la persona. Abrazarla, amarla. ¿Amarla por qué? Porque vos sos amado. Con tus defectos, sos amado y sos amada. Tenemos algo que compartir. Y en esta mañana es el amor. Los frutos del Espíritu son virtudes o manifestaciones perceptibles. ¿Qué quiere decir perceptibles? Que la persona puede percibir lo que vos estás demostrando. ¿Cuál es tu fruto? Yo lo puedo percibir. Porque son cosas que se evidencian, son cosas que se manifiestan y ante mis ojos yo lo puedo ver. Los frutos del Espíritu se ven, iglesia. Se ven. Y es peligroso que se vean. Porque si yo acá dentro de la iglesia demuestro un fruto, por ejemplo, el gozo, y llego a mi casa y no tengo gozo, entonces, ¿qué fruto di en la iglesia, dentro de la iglesia? ¿El del Espíritu Santo? Porque si yo demuestro dar un fruto del Espíritu Santo, es el mismo fruto que yo demuestro dar en mi trabajo, en mi casa, con mi familia. Entonces, son virtudes o manifestaciones perceptibles. Pregúnteme, ¿de qué? De que Dios está obrando en tu vida y en tu corazón. Fíjense lo importante que es tener un buen comportamiento y demostrar en todo momento que tenemos gozo, que tenemos templanza, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, amor. Todas esas cosas, todos esos frutos. Es importante que entendamos que al momento de cruzar esa puerta y de salir, las personas que nos rodeen, que no son creyentes, que no son cristianos, vean en nosotros algo distinto. En primer lugar, es necesario aclarar que lo que se conoce como frutos del Espíritu Santo, en realidad se refiere a uno solo, a un solo fruto. Los 9 forman un solo fruto. ¿Por qué digo esto? En la versión Reina Valera 1960, en Gálatas 5, versículos 22 y 23, dice literalmente el texto, mas el fruto del Espíritu es. El fruto del Espíritu es. Entonces esto a mí me abrió el panorama. Dice, esto implica que aunque son varias manifestaciones, son una sola consecuencia directa de la presencia de Dios en la vida de todo cristiano. Es decir, que la presencia del Espíritu Santo en mi vida provoca que un solo fruto que compone a los 9 se manifieste. ¿Cuántos de los que estamos acá creen que el Espíritu Santo habita en sus vidas? Yo creo que el Espíritu Santo habita en mi vida. Los hechos en nuestra vida, nuestras acciones, nos diferencian de los demás. Nos separan de aquellos que no muestran un corazón bondadoso, generoso, empático. Y no solamente estoy hablando de gente cristiana. Estoy hablando dentro de nuestra iglesia, de la iglesia. Y presta atención a esta frase porque la van a empezar a escuchar mucho, comunidad de fe. Hay muchos que se refieren a la comunidad de fe. La comunidad de fe está siendo despertada. Porque la voluntad de Dios no es alejar a aquella persona que está en pecado. No, todo lo contrario. Es el mismo llamado que te hizo a vos, con la diferencia que vos decidiste atender. La persona que no es cristiana todavía no. Pero es amada igual que vos. Es llamada a su presencia igual que vos. Fue perdonada igual que vos
Y tenemos a una misma persona que murió por nosotros. Jesucristo murió por aquella persona que es homosexual, que es lesbiana, que tiene cualquier inclinación de lo que sea. Dios al momento de mandar a su Hijo se acordó de vos, pero al mismo tiempo se acordaba de esa persona. No somos más que esa persona, ¿eh? No somos más que esa persona. Este mensaje se divide en 2 puntos claves para entender este mensaje de Dios en esta mañana. Tenemos que tener en cuenta que si queremos llegar a las personas, si queremos realmente llegar a las personas y que esas personas conozcan a Jesús, no solamente tenemos que tener en cuenta nuestro mensaje, sino nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento es esencial, iglesia. Primero y principal, no hay creyentes perfectos. No hay creyentes perfectos. No hay pastores perfectos, no hay profetas perfectos, no hay salmistas perfectos, no hay nadie perfecto. Nadie perfecto. Ese es un punto clave para entender mi necesidad de compartir lo que tengo. Porque me para en un plano de igualdad con esa persona. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a entender que el cristiano no es perfecto, pero tiene un mensaje perfecto? Porque esa es otra gran diferencia. Yo no soy perfecto, pero tengo un mensaje que sí es perfecto. Hemos caído en que las personas se acercan a Dios y vienen a Dios por lo que uno hace. Y esa vanagloria ha lastimado el Evangelio. Iglesia, entendamos que lo único que nos tiene que interesar desde este preciso momento hasta el último suspiro del último segundo de nuestra vida, lo único que nos tiene que interesar es que las personas se acerquen a Dios, no a vos. Y hoy el mensaje se ha transformado un poco, pero que es necesario que nosotros también nos transformemos un poco. El entendimiento renovado tiene que ver con esto. Si yo tengo un entendimiento renovado en el cual entiendo que la persona primero, antes de acercarse a mí o a la iglesia, primero tiene que tener una relación real con Dios, porque muchas personas vienen a la iglesia y no tienen relación con Dios. Y vienen y no sienten nada. Vienen y no creen. Vienen y se van. Entonces mi interés tiene que estar primero en que la persona se acerque a Dios. Y por más que no seas un cristiano perfecto como el resto del mundo, tu mensaje sí es perfecto. Es tu mensaje el que puede cambiar la vida de esa persona. Muchas veces nos enroscamos buscando la manera de expresar nuestra creencia, pero no sabemos cómo hacer, cómo llegar al resto del mundo y cómo manifestar ese mensaje perfecto. ¿Alguien conoce a Albert Einstein? Sí. Hay muchas frases de él que me gustan mucho. Y dijo una vez: si querés entender a una persona, no escuches sus palabras. Observa su comportamiento. Y no está en la Biblia esto. Pero ¿qué comportamiento estoy dando a los demás? Si yo quiero que el mensaje perfecto de parte de Dios sea entendida por la persona, a veces no va a hacer falta hablar, solamente actuar. Si yo tengo amor, ¿qué sentido tendría ir y decirle a una persona necesitada de amor: yo tengo amor? El hecho de tener amor hacia las personas es ir a abrazar a la persona sin decirle que sos cristiano, por ejemplo.
A mí en la ferretería lo que me pasó fue eso. En ningún momento les mencioné, pero yo sabía que en algún momento iban a pescar. Yo lo sabía. Y mientras ellos se enojaban, yo tenía paciencia. Mientras se insultaban entre ellos, yo demostraba amor. Mientras llegaban cansados y enojados por la noche anterior, yo llegaba con gozo. Empiezan a entender qué color tiene los frutos del Espíritu en nuestra vida, cuán importantes son, porque muchas veces no les dimos bolilla. Y lo hemos dejado pasar de largo y no hemos demostrado lo que teníamos que demostrar. La iglesia se llenó la boca diciendo, y pasan los años y sigue diciendo, pero no actúa nunca. La imagen más valiosa es aquella que habla sin decir nada, solo demuestra principios y valores. ¿De dónde? Del reino. Puede ser que una persona que no sea creyente sea buena, sea amorosa, pero yo tengo un plus en esa bondad y en ese amor, es que porta un mensaje perfecto y un principio y un valor que viene del reino. La cultura del reino tiene que empezar a manifestarse en este lugar. No acá adentro, en nuestra ciudad. Pero una cultura del reino que hable de lo que Jesús hubiera hablado en su momento. De ese mensaje que dice, yo te abrazo, yo te amo y no te condeno. Yo creo en una temporada en donde la iglesia va a empezar a despertar un mensaje distinto. Punto número 1. Debemos entender que Jesús es un estilo de vida. Es una manera de vivir. Yo vivo a Jesús. Vivo por Jesús. Él ha hecho cosas en mi vida que me hace pensar y razonar y decir, tengo que compartir lo que tengo. ¿De qué manera lo hago? Entendiendo que Jesús es mi manera de vivir y mi estilo de vida. Cuando yo entienda que Jesús es mi estilo de vida, voy a empezar a vivir a Jesús delante del resto y no hablar de Jesús delante del resto. Porque la palabra dice algo muy importante que en un ratito lo vamos a ver. Como estilo de vida, Jesús es vivir. Es vivir. Yo vivo a Jesús. Es mejor vivir a Cristo que hablar de Cristo sin vivirlo. Porque muchas veces hubo un doble discurso de muchos cristianos que hablan de Jesús y no lo viven. Hablan de Jesús y después en su casa con su familia no viven a Jesús. Porque sus frutos son otros. Es decir, evidencian una cosa que no son. ¿Entienden lo importante que es demostrar algo que Jesús nos manda a demostrar? Mucho palabrerío. Como dirían mucho biribiri. Mucho biribiri. Mucho biribiri. Pero muy poca acción. Muy poca práctica. Se llenan de teoría y no practican lo que dicen vivir. En esta mañana declaro una iglesia que se despierta con el entendimiento de que Jesús es un estilo de vida. De que Jesús se vive. Se vive. Aquel que vive a Cristo evidencia un corazón distinto al resto. ¿Qué estamos mostrando de nosotros con nuestras acciones? Como dije en un principio, no hay creyentes perfectos, pero sí hay un mensaje perfecto. Hay una manera de expresar el mensaje perfecto y es mostrando a Jesús. Mostrando a Jesús. El hecho de pensar que haría Jesús es mostrar a Jesús en su plenitud.
pero poniendo nuestra cara. Aquí para algunos se les complica, porque muchos dicen, Jesús a esta persona le daría todo lo que tiene en la billetera. Si Jesús tuviera billetera, le daría todo lo que tiene. Y uno empieza a pensar, lo que pasa es que tengo que cargar la SUBE, tengo que cargar nafta. Entonces es muy difícil caer en el desafío de decir, ¿qué haría Jesús? Ahora, si lo hiciéramos, ¿qué pasaría? Nunca llegamos al punto de experimentar lo que es dar todo por amor como Jesús lo haría. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. ¿Cuántos hemos escuchado muchas veces esto de que la fe sin obra es muerta? Y se han dicho ya muchísimas cosas, ya se ha predicado muchísimo, no necesito indagar mucho en este tema. Pero el punto 1 tiene que ver con esto. No puedo decir que creo en Dios y no ayudar a los demás. No puedo decir que creo en Dios y no amar a los demás. No puedo decir que creo en Dios, que soy cristiano y no abrazar a los demás. Yo me acuerdo que mi papá siempre abrazaba a un hombre borracho. Y como todo borracho, tenía olor, estaba sucio. Imagínense abrazar a un borracho sucio con olor y un lindo traje. Se te ensucia el traje, se te llena de olor. Ahora yo te hago una pregunta, ¿a Jesús le hubiera importado el olor? ¿Se da cuenta cómo muchas veces hemos predicado de ayudar al resto y nos llenamos la boca y nunca accionamos en ese sentido? Iglesia, Jesús es el que salva, el que perdona. No el pastor, no el líder, no el cristiano, Jesús. Ojo con demostrar cosas que después las personas puedan ver distintas. Mejor demostremos a Jesús. Demostremos a Jesús. Demostremos aquellas obras que haría Jesús. El punto 1 tiene que ver con esto. No puedo decir creo en Dios y creerme más inteligente que el que no cree en Dios. Porque ¿saben qué pasa? La iglesia también se llenó de orgullo, de mucho orgullo, y puso una barrera entre los que no creen y los que creen. Los que no creen están abajo. Que suban ellos. No, hace falta ir más abajo, hace falta tirarse en el piso un poquitito y ensuciarse para llegar a esa persona. ¿De qué manera pretendés compartir el mensaje? Debemos despertarnos de este cansancio, de esta fatiga. Hemos dormido por muchísimo tiempo ya. Basta de dormir y de prejuzgar a los demás. Basta decir que tal persona no entiende la entrada del cielo si vos lo tuviste. Y ¿saben qué? No tengo vergüenza de decirlo. Hay muchos que piensan lo contrario. Y tanto para los que estamos acá como las personas que puedan llegar a ver este video, la salvación no se pierde. Que me vengan a decir que sí. Yo creo fiel y firmemente que la salvación no se pierde. No se pierde. Que nos distanciemos es otra cosa, pero Dios está en el mismo lugar. Si te recibió una vez, te puede volver a recibir. La salvación no la perdiste, porque Dios no se distancia. Dios está en el mismo lugar donde lo encontraste. Y si alguien está viendo este video, Jesús te espera con los brazos abiertos, sin juzgarte. Doy gloria a Dios porque en esta casa
En esta casa hay amor, hay gozo. Se abraza a la gente, se la recibe, no se le cierra las puertas a nadie. En esta casa se vive a Jesús. Yo doy gloria a Dios por eso. Dale un aplauso, dale un aplauso. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. La gente que no cree en Dios muchas veces se escapa cuando alguien les quiere hablar acerca de Dios. Se escapa, la gente no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque ya escucharon mucho. Ya escucharon mucho y ellos no pueden distinguir entre alguien que tiene un mensaje verdadero y entre alguien que viene a hablar acerca de lo mismo una y otra vez. La gente se escapa. Iglesia, los tiempos corren, la sociedad cambia. Empezamos a activar un mensaje distinto. La gente que no cree en Dios se escapa del mensaje. En cambio, los que muestran a Jesús sin decir nada llaman la atención de alguna manera. Tienen algo distinto. Algo distinto. Aquellas dos personas en la ferretería se dieron cuenta que había algo distinto. Y no porque yo esté parado acá, Si vos hubieras ido a esa ferretería en mi lugar y hubieras demostrado lo mismo que yo, hubiera pasado exactamente lo mismo. La falta de obras en nuestra vida revela un corazón que nunca fue transformado. La forma en que vivimos demuestra la fe que tenemos y sobre todo demuestra si es una fe viva. Ojo con esto, la salvación no requiere obras. Ojo con esto, no hace falta que ayudes a los demás para salvarte. El ayudar a los demás es evidencia de que soy salvo. Soy salvo. ¿Cómo evidencio eso? Con buenas obras. Pero yo ya me gané la salvación. Desde el día en que Jesús murió por mí y yo atendí a su llamado. Desde ese momento yo soy salvo y mi nombre está escrito como el tuyo en el libro de la vida. Dale un fuerte aplauso a Dios. Somos salvos, iglesia. Somos salvos. ¿Sos cristiano? Tengo una pregunta. ¿Sos cristiano? ¿Crees en Dios? Bueno, empecemos a demostrar que creemos en Dios. Movámonos de una manera distinta, hablemos distinto, reaccionemos distinto. Somos cristianos, creemos en Dios, demostralo. No hables tanto, demostralo. El punto número 2. Hay muchos creyentes que viven una vida demostrando algo que no son y que no tienen. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Va a llegar un momento en que como cristianos, como creyentes, tenemos que empezar a dar. No hace falta cosas tangibles. Dar amor, comprensión, escuchar. Esas cosas que se dan son mucho más profundas que dar algo que se pueda tocar. Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4 dice: cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios, tu papá, no te va a dar ningún premio. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas, ni en Instagram, ni en Facebook, ni en TikTok, ni se pongan a transmitir por Twitch. Y tampoco hagan esos videos que salen donde que uno me filma y yo le doy a la persona, después termina la filmación y le pide la plata. Eso es terrible. ¿Qué ayuda hay ahí?
No lo publiques en las sinagogas ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas. Los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Les aseguro, dice, que ese es el único premio que ustedes recibirán. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. A nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto. Y acá viene tu premio. Acá viene tu premio. Y Dios el Padre, que conoce ese secreto, les dará a ustedes su premio. Hay un punto de equilibrio entre vivir una vida demostrando a Jesús y vivir una vida de falsedad. No estoy diciendo que ayudando, a mí me ha pasado, he ayudado a gente con necesidad y han pasado cosas tremendas. Lo cuento como testimonio. Hablo de cuando no hay sinceridad en el acto y que solamente se quiere demostrar delante de las demás personas lo que yo puedo hacer, de lo que soy capaz. Hay un punto de equilibrio. El punto de equilibrio entre vivir a Cristo y vivir una vida viviendo a Cristo y vivir una falsedad es la verdad. Ese es el punto de equilibrio, la verdad. El llamado de Jesús para nosotros hoy es el llamado a la humildad. Una iglesia humilde demuestra más que una iglesia orgullosa. Al momento de dar al que no tiene, ayudar a los demás, al momento de incluso dar el mensaje de salvación. Muchísimas personas creen que por hacer un curso o estudiar cómo evangelizar y ciertos pasos para evangelizar, tienen el derecho de decirle a las personas lo que están haciendo mal. Sé que en esta casa no hay, pero si alguien está viendo este video, no tenés derecho a ponerte los zapatos de Jesús. No sos quien salva a la persona, es Jesús. Si unimos estos dos puntos, iglesia, vamos a llegar a una conclusión. Y acuérdese de esto. Y si quiere anotarlo, anótelo. Es vivir a Cristo y que lo vean a Cristo a través de mí. Ese es nuestro llamado. Esa es nuestra misión. Abracemos más, amemos más, hagamos lo que Jesús haría, ni más ni menos. Si Jesús te amó, compartí ese amor. Si Jesús te salvó, compartí esa salvación. Si Jesús te llamó, compartí ese llamado. Acércate a la gente que lo necesita. La gente que por mucho tiempo se le cerró las puertas de la iglesia porque venían con una condición distinta. He visto cómo se lo sacaba a la gente a los empujones porque venía borracha a la iglesia. Y eso duele. ¿Saben por qué? Porque yo intento dar un mensaje distinto. Y esa persona que fue empujada y fue echada, no quiere escuchar, no quiere creer, por culpa de otro creyente. Demostremos lo que hay que demostrar.